Una esposa embarazada prepara una cena sorpresa y pilla a su marido rico besando a su amante en el dormitorio. El aroma a cordero lechal llenaba cada rincón de la casa de Segovia, mezclándose con el perfume de las flores que Iria había cortado del jardín esa misma mañana. Sus manos acariciaban suavemente su vientre de 6 meses, mientras revolvía la salsa con movimientos lentos, casi rituales. Cada gesto era una caricia a la vida que crecía dentro de ella. «Por fin, pequeña», susurró dirigiéndose a la criatura que llevaba en su interior. «Después de tanto tiempo esperándote». Los últimos rayos del sol se filtraban por las ventanas del comedor, iluminando la mesa que había preparado con esmero. Manteles de lino blanco, las copas de cristal que habían sido regalo de boda, y en el centro, una vela aromática que desprendía un suave olor a vainilla. Todo estaba perfecto para celebrar el inicio del tercer trimestre de su embarazo. Iria Calderón, de 34 años, se había despertado esa mañana con una energía especial. Después de 3 años de tratamientos de fertilidad, de pinchazos diarios y lágrimas silenciosas cada vez que llegaba la menstruación, finalmente había conseguido lo que más deseaba en el mundo: ser madre. Y no solo eso, sino que esa tarde había recibido la llamada de la ginecóloga, confirmando que el bebé era completamente sano. Se acercó al espejo del recibidor y se alisó el vestido azul marino que había elegido especialmente para la ocasión. Sus ojos brillaban con una luz que no tenía desde hacía meses. Damián llegaría en cualquier momento, y ella tenía una sorpresa que había estado guardando durante días. Subió las escaleras hacia el dormitorio, sosteniendo en sus manos una pequeña caja de terciopelo rosa. Dentro, unos diminutos zapatitos de bebé de color rosa pálido. La forma perfecta de revelarle a su marido que esperaban una niña. «Damián va a volverse loco de alegría», murmuró, sonriendo mientras imaginaba la expresión de su rostro. Su marido, Damián Larralde, de 41 años, había sido su compañero de vida durante los últimos 8 años. Empresario exitoso del sector tecnológico, fundador de una startup que había revolucionado las aplicaciones de gestión empresarial. Siempre ocupado, siempre con el móvil en la mano, pero que en los últimos meses había prometido cambiar, dedicarle más tiempo a ella y al bebé que esperaban. Esa misma mañana le había enviado un mensaje: «Saldré temprano hoy. Quiero pasar la tarde contigo y con nuestra pequeña». Ella había sonreído al leer «nuestra pequeña», sin saber que había acertado sin saberlo. Iria llegó al rellano del primer piso y se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Podía escuchar voces al otro lado, lo que la extrañó. Damián debía estar hablando por teléfono, probablemente resolviendo algún tema de trabajo antes de dedicarse completamente a ella. Giró el pomo de la puerta con cuidado, sin querer interrumpir su llamada. La sonrisa que llevaba en los labios se congeló. El aire se volvió espeso, irrespirable. Damián estaba allí, pero no estaba solo, y no estaba hablando por teléfono. Leire Ardanza, de 27 años, su asistente personal, estaba en sus brazos. Sus cuerpos desnudos se movían con una intimidad que no dejaba lugar a dudas. Se besaban con pasión, con la familiaridad de quienes habían compartido momentos como ese muchas veces antes. El tiempo se detuvo. Los latidos del corazón de Iria se volvieron ensordecedores. La caja de terciopelo rosa se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un ruido sordo, pero ni Damián ni Leire se dieron cuenta. Estaban demasiado absortos en su traición. Las piernas de Iria comenzaron a temblar. El sabor amargo de la bilis subió por su garganta, y no sabía si era por el embarazo o por la náusea que le provocaba presenciar la destrucción de su mundo. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces había preparado cenas especiales mientras su marido estaba con otra mujer? ¿Cuántas veces había acariciado su vientre soñando con el futuro de su familia, mientras él construía una vida paralela? Sin hacer ruido, Iria retrocedió lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. No todavía. Bajó las escaleras como un fantasma, tomó su bolso y las llaves del coche, y salió de la casa que había considerado su hogar. El cordero lechal seguía cocinándose en el horno. La vela aromática seguía ardiendo. La mesa seguía puesta para una celebración que nunca sucedería. Mientras conducía por las calles de Segovia con las manos temblorosas aferradas al volante, Iria sintió que algo se rompía irreparablemente en su interior. Pero también sintió algo más.
Una fuerza extraña, una determinación que no sabía que poseía. Su vida, tal como la conocía, acababa de terminar. Pero quizás, solo quizás, estaba a punto de comenzar de verdad. ¿Qué harías si en el momento más vulnerable de tu vida, embarazada y llena de amor, descubrieras que tu marido te está traicionando con otra mujer en tu propia casa? ¿Tendrías la fuerza para salir en silencio como Iria? ¿O confrontarías la traición en el momento? La carretera hacia Ávila se difuminaba entre las lágrimas que Iria ya no podía contener. Sus manos temblaban tanto que tuvo que detenerse en el arcén, con el motor aún encendido y las luces de emergencia parpadeando como su corazón herido. El móvil vibró una vez, 2 veces, 3 veces. Era Damián. Con manos temblorosas, Iria miró la pantalla. Mi amor, ¿dónde estás? La cena huele increíble. Te amo. El mensaje la golpeó como una bofetada. ¿Cómo era posible que siguiera fingiendo después de lo que acababa de pasar? Apagó el teléfono y lo lanzó al asiento del copiloto. No podía, no quería escuchar sus mentiras. No ahora, quizás nunca más. Respiró profundamente, intentando calmar las náuseas que le subían por la garganta. Tenía que pensar en el bebé, en su pequeña que crecía dentro de ella, ajena a la tormenta que acababa de destruir su mundo. Tranquila, pequeña mía, susurró, acariciando su vientre. Mamá va a protegerte. Pase lo que pase. Cuando finalmente llegó a la casa de su padre en Ávila, Baltasar Calderón estaba regando las macetas del jardín. Un hombre de 67 años, abogado jubilado, con el cabello completamente gris y una mirada que había aprendido a leer a las personas después de décadas defendiendo casos difíciles. Al ver el coche de su hija llegar a esa hora, y al observar su rostro descompuesto a través del parabrisas, supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Iria, hija mía, murmuró dejando caer la manguera y corriendo hacia ella. Ella se derrumbó en sus brazos sin decir una palabra. Los sollozos que había contenido durante todo el trayecto finalmente salieron, desgarradores y profundos. Baltasar la sostuvo sin hacer preguntas, sintiendo cómo el cuerpo de su hija se sacudía con cada gemido. ¿Qué ha pasado?, preguntó finalmente, con la voz cargada de preocupación. Damián, fue lo único que pudo decir antes de que otra oleada de llanto la consumiera. Baltasar la guió hasta el sofá del salón, el mismo donde había curado sus rodillas raspadas cuando era niña, donde había llorado su primera decepción amorosa a los 16 años, donde había compartido la alegría de su boda hace 8 años. Cuéntame, Iria, cuéntamelo todo. Entre sollozos entrecortados, Iria le relató la escena que había presenciado. Cada palabra era un cristal roto que se clavaba en su garganta, pero necesitaba sacar todo el veneno que llevaba dentro. Baltasar escuchó en silencio, pero sus manos se cerraron en puños. Su rostro se transformó gradualmente, pasando de la preocupación a una furia contenida que no había sentido desde hacía años. Ese miserable, murmuró entre dientes. Ese miserable hijo de... Papá, no, interrumpió Iria. No quiero que te alteres. No vale la pena. ¿Que no vale la pena? Iria, estás embarazada. Estás en el momento más vulnerable de tu vida y ese canalla te hace esto. De repente, Iria sintió un dolor agudo en el bajo vientre, tan intenso que se dobló hacia adelante, llevándose las manos al estómago con un grito ahogado. Iria, exclamó Baltasar alarmado. ¿Qué pasa? Duele mucho, papá. Sin perder un segundo, Baltasar la ayudó a levantarse y la condujo hacia el coche. El hospital más cercano estaba a 15 minutos, pero se le hicieron eternos. Iria respiraba entrecortadamente, con la mano de su padre apretando la suya. Aguanta, hija. Aguanta por la pequeña. En urgencias, los médicos la examinaron rápidamente. El doctor Mendoza, un hombre mayor con expresión seria, la tranquilizó después de la ecografía. El bebé está bien, señora Calderón, pero sus niveles de estrés están peligrosamente altos. El shock emocional que ha sufrido podría haber complicado el embarazo. Necesita reposo absoluto y... Hizo una pausa significativa. Alejarse de cualquier fuente de angustia. Baltasar intercambió una mirada con su hija. Ambos sabían perfectamente a qué se refería el médico. Mientras esperaban el alta, el móvil de Iria volvió a vibrar. Esta vez eran más de 20 llamadas perdidas de Damián.
Varios mensajes de WhatsApp aparecían en la pantalla. Iria, por favor, contesta. Estoy preocupado, ¿dónde estás? He llegado a casa y no estás. La cena está fría. Por favor, hablemos. Baltasar leyó los mensajes por encima del hombro de su hija y sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a preocuparse ahora? Iria miró la pantalla durante un largo momento. Luego, con una determinación que sorprendió incluso a su padre, bloqueó el número de Damián. Uno por uno, bloqueó también sus redes sociales. No voy a permitir que me lastime más, dijo con voz ronca, pero firme. Ni a mí, ni a mi hija. ¿Tu hija? Preguntó Baltasar sorprendido. Por primera vez en horas, Iria sonrió ligeramente. Iba a decírselo esta noche durante la cena. Compramos unos zapatitos rosas para darle la sorpresa. Los dejé caer cuando los vi. Baltasar sintió cómo se le humedecían los ojos. Su primera nieta. Una niña que crecería sin conocer la traición de su padre, al menos si él podía evitarlo. Entonces vamos a protegerla, dijo, tomando la mano de su hija. Vamos a protegerte a ti y a ella, pase lo que pase. Cuando salieron del hospital, la noche había caído sobre Ávila. Las estrellas brillaban con una intensidad que Iria hacía tiempo que no notaba, quizás porque por primera vez en meses, a pesar del dolor, se sentía libre, libre de las mentiras, libre de la traición, libre para empezar de nuevo. Pero mientras conducía de vuelta a casa de su padre, no podía quitarse de la cabeza una pregunta que la atormentaba. ¿Cuánto tiempo había durado la aventura de Damián con Leire? ¿Y había sido la única? El amanecer en Ávila llegó acompañado del aroma a café y tostadas que Baltasar había preparado para su hija. Iria despertó en su antigua habitación, entre las paredes que habían sido testigo de su adolescencia, rodeada de recuerdos de una época en la que creía que el amor era para siempre. Su mano se dirigió instintivamente hacia el vientre. La pequeña se movía suavemente, como si la estuviera consolando desde adentro. «Buenos días, pequeña mía», susurró. «Solo somos tú y yo ahora». Cuando bajó a desayunar, encontró a su padre revisando unos papeles en la mesa de la cocina. Baltasar levantó la mirada, estudiando cuidadosamente el rostro de su hija. «¿Cómo has dormido?» «Mejor de lo que esperaba», mintió Iria. La verdad era que había pasado la noche recordando cada detalle de los últimos meses, buscando señales que hubiera pasado por alto. «He estado pensando», dijo Baltasar cerrando la carpeta. «Creo que deberías hablar con tu hermana. Noa tiene derecho a saber lo que ha pasado». Iria sintió un nudo en el estómago. Noa Calderón, 3 años mayor que ella, había sido su confidente durante toda la vida. Médica especializada en ginecología, trabajaba en el Hospital Clínico de Salamanca. Siempre había sido la hermana fuerte, la que daba consejos, la que resolvía problemas. «No sé si estoy preparada para repetir toda la historia otra vez», admitió Iria. «No tienes que hacerlo sola. Yo estaré contigo». 1 hora después, Noa apareció en la puerta con expresión preocupada. Había dejado sus consultas de la mañana y conducido sin parar desde Salamanca, después de que su padre la llamara, diciéndole solo que Iria necesitaba apoyo urgente. «¿Qué diablos ha pasado?», preguntó abrazando a su hermana embarazada con la delicadeza que su profesión le había enseñado. Cuando Iria terminó de contar la historia, Noa se quedó en silencio durante varios minutos. Su rostro había pasado por todas las emociones posibles: shock, dolor, furia. «Ese miserable», murmuró finalmente. «Nunca me gustó del todo. Siempre había algo en él que me daba mala espina». «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó Iria sorprendida. «Porque te veía feliz. Porque pensé que tal vez yo estaba siendo demasiado protectora porque...» Hizo una pausa. «Porque cuando alguien ama tanto como tú amabas a Damián, es imposible hacerle ver las señales de alarma». Noa se acercó y tomó las manos de su hermana. «Pero ahora tengo que preguntarte algo importante, Iria. ¿Hubo otras señales? ¿Otras cosas que te hicieron dudar?» Iria cerró los ojos, forzándose a recordar. Lentamente, comenzaron a emerger detalles que había justificado, ignorado o minimizado. Las llamadas nocturnas que decía que eran de trabajo, los viajes de negocios que se alargaban sin explicación, la vez que encontré un pendiente en el coche y me dijo que era de una clienta, y su voz se quebró. Y Leire, siempre estaba Leire. ¿Desde cuándo trabajaba con él?
Desde hace 1 año y medio. Damián decía que era muy eficiente, que le ahorraba mucho tiempo. Yo hasta la invité a cenar a casa algunas veces. Pensé que era una buena chica, trabajadora. Noah intercambió una mirada con su padre. Ambos estaban pensando lo mismo. La traición había sido planificada, sistemática, cruel. Había algo más, continuó Iria, con la voz cada vez más pequeña. En las últimas semanas del embarazo, cuando estaba más sensible, Damián parecía distante, como si mi estado le molestara. Decía que estaba estresado por el trabajo, pero ahora sabes la verdad, completó Noah. Estaba distante porque ya tenía a otra persona. El teléfono de Iria vibró sobre la mesa. Era un número desconocido, pero cuando contestó escuchó la voz de Damián. Iria, por favor, no me cuelgues. Necesito explicarte. ¿Explicarme qué? Preguntó con una frialdad que la sorprendió a ella misma. ¿Explicarme cuánto tiempo llevas acostándote con tu asistente? ¿Explicarme cuántas veces me has mentido? ¿Explicarme por qué lo hiciste en nuestra casa, en nuestro dormitorio? Fue un error, Iria. Un error terrible. Estaba confundido, asustado por la paternidad. No, interrumpió ella. Un error es olvidar comprar leche. Un error es llegar tarde a una cita. Esto no es un error, Damián. Esto es una elección. Una elección que hiciste cada día durante... ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? La pausa al otro lado de la línea fue suficiente respuesta. Iria, por favor, no vuelvas a llamarme, no vuelvas a buscarme, y no te acerques a mi hija. ¿Es mi hija también? No, un padre no hace esto a la madre de su hija. Un padre no destroza a su familia por una aventura. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla, temblando. Estoy orgulloso de ti, dijo Baltasar levantándose para abrazarla. Acabas de encontrar una fuerza que no sabías que tenías. Pero tengo miedo, papá. Miedo de estar sola. Miedo de no poder con todo esto. No vas a estar sola, dijo Noah. Te vienes conmigo a Salamanca. Tengo una habitación libre, y allí podrás empezar de nuevo, lejos de él, lejos de los recuerdos. ¿Y si viene a buscarme? Que venga, dijo Baltasar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo me encargo de eso. Esa tarde, mientras empacaba sus cosas en la casa de Segovia bajo la vigilancia de su padre, Iria se sintió como si estuviera cerrando un capítulo de su vida. Tomó solo lo esencial: ropa, algunos objetos personales y la caja con los zapatitos rosas que había recuperado del suelo del dormitorio. Cuando terminó, miró por última vez la casa que había considerado su hogar. Las paredes seguían siendo las mismas, pero ya no significaban nada para ella. Al salir se encontró con Leire en el jardín. La joven la esperaba con expresión desafiante, como si tuviera derecho a estar allí. «Necesitamos hablar», dijo Leire. Iria la miró durante un largo momento estudiando a la mujer que había destruido su matrimonio. Era más joven, más delgada, más... todo lo que ella no podía ser estando embarazada. «No», respondió finalmente. «No tenemos nada de qué hablar. Iria, yo... No pronuncies mi nombre. No tienes derecho». Y por primera vez en su vida, Iria Calderón caminó lejos de una confrontación con la cabeza en alto, sabiendo que algunas batallas se ganan simplemente no participando en ellas. Pero mientras conducía hacia Salamanca, no podía quitarse de la cabeza la expresión de los ojos de Leire. No era de arrepentimiento, era de triunfo. El apartamento de Noah en Salamanca era pequeño pero acogedor, con ventanas que daban a una plaza tranquila donde los estudiantes universitarios se reunían por las tardes. Iria había pasado sus primeros 3 días allí, en una especie de letargo, moviéndose como un fantasma entre la cama y el sofá. «No puedes seguir así», le dijo Noah una mañana, sentándose a su lado con 2 tazas de té de manzanilla. «El bebé necesita que estés fuerte, y tú necesitas procesar todo esto de manera saludable». Iria acarició su vientre distraídamente. Las náuseas matutinas habían empeorado desde la crisis, y sabía que no era solo por el embarazo. «No sé por dónde empezar, Noah. No sé cómo reconstruir mi vida cuando ni siquiera sé quién soy sin él. Empezamos por el principio. ¿Recuerdas quién eras antes de Damián?» Iria cerró los ojos, forzándose a recordar. Tenía 26 años cuando lo conoció en una conferencia sobre emprendimiento en Madrid. Ella trabajaba como coordinadora de eventos para una empresa de marketing. Era independiente, tenía su propio apartamento, sus propios sueños. Era diferente,
más decidida. Tenía planes. ¿Qué tipo de planes? Quería montar mi propia agencia de eventos, especializada en bodas. Había estado ahorrando, había hecho contactos. Su voz se desvaneció, pero después conocí a Damián, y él me convenció de que me fuera a vivir con él a Segovia. Dijo que podía trabajar desde allí, que me ayudaría a montar el negocio. Nunca pasó. Noah asintió, comprendiendo. Había visto el patrón muchas veces en su consulta. Mujeres que gradualmente habían ido abandonando sus propios proyectos para adaptarse a la vida de sus parejas. ¿Y qué pasó con ese sueño? Se desvaneció poco a poco. Damián siempre tenía alguna razón por la que no era el momento adecuado, que si la economía estaba mal, que si mejor esperábamos a que su empresa se estabilizara, que si mejor nos enfocábamos en formar una familia. Siempre había algo más importante que mis planes. El móvil de Iria vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Soy Leire. Necesito hablar contigo. Es sobre Damián. Hay cosas que no sabes. Iria le mostró el mensaje a su hermana, que frunció el ceño. No le contestes. Es una manipulación. ¿Y si realmente hay algo que debo saber? ¿Cómo qué? ¿Que lo ha estado engañando durante meses? ¿Que te ha mentido sistemáticamente? Ya lo sabes todo lo que necesitas saber. Pero la curiosidad carcomía a Iria. Esa noche, mientras Noah estaba de guardia en el hospital, marcó el número de Leire. Sabía que llamarías, dijo la voz joven al otro lado de la línea. Tienes 5 minutos. Habla. No puedo hacerlo por teléfono. Mañana, en el Café Central de Salamanca, a las 3 de la tarde. Ven sola. ¿Por qué habría de hacer eso? Porque si no lo haces nunca sabrás que Damián está planeando quitarte la custodia del bebé. La línea se cortó. Iria se quedó mirando el teléfono, sintiendo cómo el miedo le helaba la sangre. ¿Sería posible? ¿Podría Damián ser tan cruel? A la mañana siguiente, mientras Noah estaba en el hospital, Iria luchó consigo misma. Su instinto le decía que no fuera, que era una trampa, pero la posibilidad de que Damián pudiera intentar quitarle a su hija la aterrorizaba. A las 3 en punto, estaba sentada en una mesa del Café Central, con las manos temblorosas alrededor de una taza de café descafeinado. Leire llegó puntual, vestida con un traje elegante que resaltaba su juventud y su figura esbelta. Gracias por venir, dijo sentándose frente a ella. No estoy aquí para ser amable contigo. Di lo que tengas que decir. Leire respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor. Damián me contrató hace 1 año y medio, como ya sabes, pero no solo como asistente. Desde el principio, me dejó claro que esperaba servicios adicionales. Iria sintió que se le revolvía el estómago. No quiero escuchar los detalles de tu aventura. No es una aventura, Iria. Es trabajo. Damián me paga extra por estar disponible para él. Me prometió un ascenso, participación en la empresa, pero solo si jugaba según sus reglas. ¿Estás diciendo que te obligó? No exactamente. Pero cuando necesitas el trabajo, cuando tienes deudas familiares que pagar, haces lo que tienes que hacer. Iria la miró con una mezcla de asco y algo que no quería reconocer como compasión. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Porque ayer escuché una conversación telefónica. Damián estaba hablando con un abogado. Quiere demostrar que eres una madre inestable, que el shock del descubrimiento te ha afectado mentalmente. Planea usar tu estancia en el hospital como evidencia. El café se volvió amargo en la boca de Iria. ¿Por qué? ¿Por qué querría quitarme a mi hija? Porque sabe que perdió. Sabe que nunca lo perdonarás, que nunca volverás con él, pero no puede soportar la idea de que ganes tú. Para él, esto es un juego, y él siempre tiene que ganar. Leire se inclinó hacia adelante bajando la voz. Hay algo más. Damián ha estado desviando dinero de la empresa a cuentas personales. Si esto sale a la luz, podría perder todo. Pero si tiene la custodia del bebé, puede chantajearte para que no hables. ¿Tienes pruebas de eso? Leire dudó por un momento. Luego sacó su móvil y le mostró varias fotos de documentos. Hice copias. Por si acaso. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas? Por primera vez Leire mostró algo parecido a la vulnerabilidad. Porque aunque lo que hice estuvo mal, no soy un monstruo. ¿Y por qué? Porque me das pena. Creías en él de verdad. Yo nunca tuve esa ilusión. Iria estudió a la joven mujer sentada frente a ella. En otras circunstancias podrían haber sido amigas, pero las circunstancias lo cambiaban todo. ¿Qué quieres a cambio de esta información? Nada. Bueno,
Solo que cuando todo esto termine, me escribas una carta de recomendación. Voy a necesitar un nuevo trabajo. Cuando Iria regresó al apartamento de Noah, se sentía como si hubiera envejecido años en una sola tarde. Su hermana la esperaba con expresión preocupada. ¿Dónde has estado? He estado llamándote. Hablando con Leire. ¿Qué? Iria, no puedo creer que... Noah, escúchame. Damián va a intentar quitarme la custodia. Y hay más. Mucho más. Mientras le contaba todo lo que había descubierto, vio cómo la expresión de su hermana pasaba de la ira a la preocupación y finalmente a una determinación férrea. Mañana mismo llamas a papá, dijo Noah, y después, buscamos al mejor abogado de familia de Castilla y León. Si Damián quiere guerra, la va a tener. Esa noche, Iria se quedó despierta mirando las luces de la plaza. Su hija se movía inquieta en su vientre, como si sintiera la tensión de su madre. No te preocupes, pequeña, susurró. Mamá va a luchar, por ti, por nosotras. Y esta vez, no voy a perder. Por primera vez desde que descubrió la traición, Iria sintió algo diferente al dolor. Sintió furia. Y con la furia, llegó algo que había perdido hacía mucho tiempo. La determinación de luchar por lo que era suyo. El despacho de Amaya Etxebarria estaba ubicado en el centro histórico de Salamanca, en un edificio del siglo XVIII que irradiaba solidez y prestigio. La abogada, una mujer de 48 años con el cabello gris perfectamente peinado y una mirada que había intimidado a cientos de hombres en los tribunales, estudió los documentos que Iria le había llevado. Esto es oro puro, dijo finalmente, levantando las fotos que Leire había tomado de los documentos financieros. Si esto es auténtico, su exmarido no solo perdería la custodia, sino que podría enfrentarse a cargos penales. Iria se movió incómoda en su silla. El peso del embarazo se hacía más evidente cada día, pero era nada comparado con el peso de la batalla que estaba por comenzar. ¿Usted cree que intentará quitarme a mi hija? Señora Calderón, he visto casos similares. Hombres poderosos que no pueden soportar perder el control prefieren destruir antes que aceptar la derrota. Su exmarido encaja perfectamente en ese perfil. Baltasar, que había viajado desde Ávila para acompañar a su hija, se inclinó hacia adelante. ¿Qué podemos hacer para protegerla? Primero, vamos a solicitar una orden de alejamiento preventiva. Segundo, vamos a presentar una demanda por abandono emocional durante el embarazo. Tercero, sonrió con frialdad. Vamos a investigar estos documentos financieros a fondo. ¿Y si Leire se retracta? ¿Y si niega haberme dado esta información? Por eso vamos a grabarlo todo legalmente. Voy a solicitar que la señorita Ardanza preste declaración bajo juramento. Si miente, será perjurio. Si dice la verdad, hundirá a su jefe. Cuando salieron del despacho, Iria se sintió por primera vez en semanas como si tuviera algo parecido al control sobre su vida. Pero esa sensación de seguridad se desvaneció cuando vio el Mercedes negro de Damián aparcado frente al edificio. Él estaba esperando, apoyado contra el coche con los brazos cruzados. Llevaba uno de sus trajes más caros, pero se veía demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su habitualmente perfecta barba necesitaba un arreglo. Iria, dijo cuando ella se acercó ignorando completamente a Baltasar. Necesitamos hablar. Ya hemos hablado. No tenemos nada más que decirnos. ¿En serio vas a involucrar abogados? ¿Vas a convertir esto en un circo mediático? Baltasar se interpuso entre su hija y su exsuerno. El único que ha convertido esto en un circo eres tú, Damián. Y ahora vas a asumir las consecuencias. No me diriges la palabra, viejo. Esto es entre mi esposa y yo. Ex esposa, corrigió Iria con voz firme. Y ya no hay nada entre nosotros, Damián. Tú te encargaste de destruirlo. ¿Destruirlo? Estuve confundido. Cometí un error y estoy intentando enmendarlo. ¿Un error? La voz de Iria subió de tono, atrayendo las miradas de los paseantes. ¿Llevas meses acostándote con tu empleada y lo llamas un error? Baja la voz, por favor. La gente nos está mirando. Que nos miren. Que sepan qué clase de hombre eres. Damián la agarró del brazo con más fuerza de la necesaria. Escúchame bien, Iria. Puedes estar muy enfadada. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero ese bebé es mío también. Y voy a formar parte de su vida. Suéltala, ordenó Baltasar con una voz que no admitía discusión. ¿O si no, qué? ¿Me vas a pegar, abuelo? La tensión en el aire era palpable. Varios transeúntes se habían detenido,
algunos grabando discretamente con sus móviles. Iria se dio cuenta de que Damián había elegido ese lugar precisamente para crear una escena que pudiera usar en su contra. Damián, dijo con voz calmada, liberándose de su agarre, si de verdad quieres formar parte de la vida de esta niña, demuéstralo comportándote como el padre que ella merece. Respeta a su madre, respeta los límites, y sobre todo, asume la responsabilidad de lo que has hecho. No necesito que me des lecciones de paternidad. Evidentemente sí las necesitas, replicó ella, porque un buen padre no hace lo que tú has hecho. Damián la miró durante un largo momento, y por primera vez Iria vio algo diferente en sus ojos. No era arrepentimiento, era cálculo frío. Esto no ha terminado, Iria, ni mucho menos. Se subió a su coche y se alejó, dejando a padre e hija en la acera. Iria temblaba, pero no de miedo. Era de adrenalina pura. ¿Has visto eso?, le preguntó a su padre. ¿Has visto cómo me amenazó en plena calle? Lo he visto, y me alegro de que haya testigos. Esa tarde, de vuelta en el apartamento de Noah, Iria recibió una llamada de Amaya Echevarria. Señora Calderón, tengo noticias. He hablado con Leire Ardanza. Está dispuesta a declarar, pero quiere protección. Al parecer, su exmarido la ha estado presionando para que se retracte. ¿Qué tipo de presión? La ha amenazado con despedirla sin referencias, con arruinar su carrera. Típico. Pero ella es más inteligente de lo que él piensa. Ha estado grabando las conversaciones. Iria sintió una chispa de esperanza. ¿Eso significa que tenemos una oportunidad? Más que eso, significa que vamos a ganar, pero necesito que esté preparada para lo que viene. Damián va a luchar sucio. Va a intentar desacreditarla. Va a buscar cualquier cosa de su pasado que pueda usar en su contra. ¿Hay algo que deba saber? Iria pensó cuidadosamente. Su vida había sido bastante ordinaria antes de Damián. No había escándalos. No había secretos oscuros. No, mi vida ha sido bastante tranquila. Bien, porque el jueves que viene vamos a presentar nuestra demanda. Y después de eso, todo se vuelve público. Cuando colgó el teléfono, Iria se dirigió a la ventana que daba a la plaza. Los estudiantes seguían reuniéndose allí cada tarde, riendo y charlando, ajenos a los dramas que se desarrollaban en las ventanas que los observaban. Su hija se movió en su vientre, y por primera vez, Iria le habló no como a un bebé, sino como a una persona. Pequeña, tu madre va a luchar por ti. Va a luchar contra el hombre que debería haberte protegido pero que en su lugar ha elegido lastimarnos. Y cuando todo esto termine, cuando crezcas, quiero que sepas que siempre, siempre luché por darte la vida que mereces. El teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. He visto el vídeo de la discusión en la calle. Eres más fuerte de lo que pensaba. Damián está desesperado. Eso es bueno para nosotras. L. Iria miró el mensaje durante un largo momento. Leire tenía razón. Damián estaba desesperado. Y los hombres desesperados cometen errores. Era hora de que ella aprovechara esos errores. Era hora de que Iria Calderón dejara de ser la víctima y se convirtiera en la protagonista de su propia historia. El juzgado de familia de Salamanca tenía ese olor característico a papel viejo y decisiones que cambiaban vidas para siempre. Iria se ajustó el vestido negro que había elegido cuidadosamente para la audiencia, elegante pero no provocativo, serio pero no sombrío. A los 7 meses de embarazo, su vientre era imposible de ocultar, lo que jugaba a su favor en términos de generar empatía. Amaya Echevarria revisaba sus notas por última vez cuando la puerta se abrió y entró Damián acompañado de su abogado, Tomás Villarreal, un hombre conocido en Castilla y León por defender casos imposibles con métodos cuestionables. Buenos días, señora Calderón, saludó Villarreal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que podamos resolver esto de manera civilizada. Eso esperamos todos, respondió Amaya secamente. Cuando el juez Fernández Ruiz llamó a declarar a Leire Ardanza, la tensión en la sala se hizo palpable. La joven entró vestida con un traje conservador, claramente nerviosa pero decidida. Sus ojos evitaron cuidadosamente los de Damián. Señorita Ardanza, comenzó Amaya, ¿puede describir la naturaleza de su relación laboral con el señor Larralde? Comencé trabajando como su asistente personal hace 1 año y medio, pero desde el primer mes quedó claro que esperaba servicios adicionales. ¿Qué tipo de servicios?
Leire respiró profundamente. Servicios íntimos. Me dejó claro que mi permanencia en el puesto y mis oportunidades de ascenso dependían de mi disponibilidad. ¿Y usted accedió? Necesitaba el trabajo. Tengo que mantener a mi madre, que está enferma. Él lo sabía. Villareal se levantó inmediatamente. Protesto, señoría. La testigo está describiendo una situación de acoso que debería haberse denunciado a las autoridades competentes, no utilizarse como arma en un divorcio. Denegada, respondió el juez. Puede continuar, señora Etxebarria. Señorita Ardanza, ¿cuándo comenzó su relación íntima con el señor Larralde? Hace aproximadamente un año. Pero se intensificó cuando supo que su esposa estaba embarazada. Un murmullo recorrió la sala. Iria sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿La traición había empeorado precisamente cuando ella más lo necesitaba? Puede ser más específica. Cuando la señora Calderón entró en el segundo trimestre, él empezó a pasar más tiempo en la oficina. Decía que necesitaba aliviar el estrés, que su esposa estaba muy sensible, y él no podía lidiar con eso. Iria cerró los ojos, sintiendo náuseas que nada tenían que ver con el embarazo. Amaya continuó sin piedad. ¿Ha sido testigo de alguna conversación donde el señor Larralde expresara intenciones de obtener la custodia del bebé? Sí. Hace 2 semanas, después de que su esposa se fuera de casa, lo escuché hablando por teléfono con su abogado. Decía que iba a demostrar que ella era inestable, que el shock del descubrimiento la había afectado mentalmente. ¿Recuerda sus palabras exactas? Dijo, una mujer que abandona su hogar estando embarazada claramente no está en condiciones de ser madre. Vamos a usar eso. Cuando llegó el turno de Villareal para el contrainterrogatorio, atacó sin misericordia. Señorita Ardanza, ¿no es cierto que mantiene usted una relación íntima con mi cliente desde hace un año? Como he explicado, esa relación no era exactamente voluntaria, ¿pero no denunció este supuesto acoso? No. ¿Y no es cierto que ahora que mi cliente ha decidido terminar su relación laboral con usted, ha inventado esta historia para vengarse? Eso no es cierto. ¿Puede demostrar estas acusaciones sobre manipulación financiera? Leire miró a Amaya, que asintió levemente. Sí, puedo. Sacó su móvil y comenzó a reproducir una grabación. La voz de Damián se escuchó claramente en la sala. Leire, necesito que transfieras otros 50,000 a la cuenta personal. Usa el código de gastos de marketing como siempre, y asegúrate de que no quede rastro directo. El silencio en la sala era ensordecedor. Villareal palideció visiblemente. ¿Ha grabado usted conversaciones privadas sin consentimiento? He documentado instrucciones laborales que consideraba irregulares, respondió Leire con más firmeza de la que había mostrado hasta entonces. Cuando llegó el turno de Damián de declarar, su confianza había desaparecido completamente. Sudaba visiblemente y evitaba mirar hacia donde estaba sentada Iria. Señor Larralde, comenzó Amaya, ¿niega usted haber mantenido relaciones íntimas con su empleada? La señorita Ardanza y yo, fue un error, un momento de debilidad, un momento que duró un año. Fue una situación complicada. ¿Complicada para quién? ¿Para usted o para su esposa embarazada? Protesto, intervino Villareal. Reformulo la pregunta. ¿Considera usted que mantener una relación extramatrimonial durante el embarazo de su esposa muestra el tipo de estabilidad emocional necesaria para la crianza de un menor? Damián se quedó sin palabras. Por primera vez en los 8 años que Iria lo había conocido, lo vio completamente derrotado. Señor Larralde, continuó Amaya, ¿puede explicar estas transferencias irregulares de fondos de la empresa? Eran gastos legítimos de 50,000 euros en gastos de marketing que se transferían a su cuenta personal. Yo tengo derecho a... Señoría, interrumpió Amaya, solicitamos que se abra una investigación fiscal paralela a este caso. Cuando terminó la audiencia, Damián se acercó a Iria en el pasillo. Tenía los ojos inyectados en sangre y una expresión que ella nunca había visto antes. ¿Estás contenta?, le susurró. ¿Estás contenta de haberme destruido? Yo no te he destruido, Damián. Tú solo has mostrado quién eres realmente. Esto no va a quedarse así, Iria. Puedes ganar en los tribunales, pero vas a perder mucho más. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando. Hay consecuencias para las decisiones que tomas. Baltasar y Noa aparecieron inmediatamente a los lados de Iria. Aléjate de mi hija, dijo Baltasar con voz peligrosamente calmada. Ahora,
Damián los miró a los tres, luego se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. Esa noche en el apartamento de Noah, Iria se sentía extrañamente vacía. Habían ganado la primera batalla, pero algo en la expresión de Damián la había inquietado profundamente. «¿Qué estás pensando?», le preguntó Noah, sentándose a su lado. «Que esto está lejos de terminar, y que Damián va a intentar hacerme daño de alguna manera que no puedo prever, pero ya no puede tocarte legalmente. Amaya dice que el juez está claramente de nuestro lado. No estoy hablando de lo legal, Noah. Estoy hablando de lo personal. Conozco esa mirada. Es la misma que ponía cuando alguien se negaba a firmar un contrato con él, y siempre encontraba la manera de conseguir lo que quería. Como si sus palabras hubieran sido proféticas, el teléfono de Iria vibró con un mensaje de un número desconocido. «Tu hermana es muy guapa. Sería una pena que le pasara algo por tu culpa». Iria se quedó mirando la pantalla, sintiendo cómo el miedo le helaba la sangre. Damián no había terminado. De hecho, acababa de empezar, y esta vez no se conformaría solo con destruir su matrimonio. Quería destruir todo lo que ella amaba. La comisaría de Salamanca olía a café frío y a la tensión de las horas nocturnas. Iria estaba sentada frente al inspector Marcos Aguirre, un hombre de unos 50 años con expresión cansada pero atenta, mientras Noah temblaba a su lado sosteniendo una taza de té que no había probado. «Señora Calderón», dijo el inspector revisando sus notas, «el mensaje que ha recibido constituye una amenaza directa. Vamos a investigar, pero necesito que me cuente todo desde el principio». Iria relató toda la historia, la traición, el divorcio, la audiencia de esa mañana, y finalmente el mensaje que había recibido. El inspector tomaba notas meticulosamente. «¿Su exmarido tiene antecedentes de violencia?» «No, no físicamente, pero puede ser muy manipulador cuando no consigue lo que quiere, y nunca acepta perder. ¿Tiene acceso a información personal sobre su hermana? ¿Dónde trabaja? ¿Sus horarios?» Noah habló por primera vez en horas. «Damián conoce mi rutina. Durante años fui a cenar a su casa. Sabía que trabajo en el hospital clínico, que vivo sola». El inspector asintió gravemente. «Vamos a poner vigilancia en su edificio y en el hospital. Mientras tanto, les recomiendo que no salgan solas y que mantengan sus móviles siempre encendidos». Cuando salieron de la comisaría ya era medianoche. Noah había insistido en que Iria se quedara en su apartamento, pero ninguna de las dos pudo dormir. Se quedaron despiertas en el sofá, hablando en susurros como cuando eran niñas y tenían miedo de los monstruos bajo la cama. «Lo siento mucho, Noah», murmuró Iria. «Nunca quise involucrarte en esto. No digas tonterías. Esto no es culpa tuya. Damián es quien ha decidido convertirse en un monstruo». A las 3 de la madrugada, el móvil de Noah vibró. Era un mensaje desde un número desconocido. «Bonito coche rojo el que tienes, doctora. Matrícula 3847 KWL. ¿Sabías que alguien rayó la pintura esta noche?». Las dos hermanas se miraron con horror. Noah se levantó inmediatamente y corrió hacia la ventana que daba al aparcamiento. Su Seat León rojo tenía enormes rayas en los costados, y las palabras puta y traidora estaban grabadas en el capó. «Está aquí», susurró Noah. «Está aquí abajo, vigilándonos». Iria llamó inmediatamente al inspector Aguirre, que llegó en menos de 10 minutos acompañado de 2 agentes. Revisaron todo el edificio y los alrededores, pero no encontraron rastro de Damián. «Ha sido muy cuidadoso», dijo el inspector. «Probablemente usó algún tipo de herramienta para las rayas y se marchó inmediatamente. Pero esto escalada la situación considerablemente. A la mañana siguiente, Amaya Etxebarria convocó una reunión de emergencia. «Esto cambia todo», dijo estudiando las fotos del coche vandálico. «Vamos a solicitar una orden de alejamiento inmediata, y voy a pedir protección policial oficial. Damián se está convirtiendo en un peligro real». «¿Pero cómo podemos demostrar que fue él?», preguntó Iria. «Los mensajes vinieron inmediatamente después de los actos de vandalismo. El patrón es claro. Además, tengo noticias sobre la investigación financiera». Amaya abrió una carpeta gruesa. «La agencia tributaria ha encontrado irregularidades por valor de más de 200.000 euros. Damián va a enfrentarse a cargos penales. Su empresa está siendo intervenida y sus cuentas congeladas». Iria sintió una mezcla de satisfacción y terror. Si Damián estaba perdiendo todo, se volvería aún más peligroso. «Hay algo más», continuó la abogada. «Leire me ha llamado esta mañana.
Damián la visitó anoche en su apartamento. Intentó convencerla de que se retractara de su testimonio. ¿Y qué le dijo ella? Que era demasiado tarde. Pero él le dijo algo que me preocupa. Si no puedo tener a mi familia, nadie va a tener nada. Esa tarde, mientras Noah estaba en el hospital bajo protección policial discreta, Iria recibió una llamada inesperada. Era su ginecóloga, la doctora Mendizábal. Iria, necesito verte urgentemente. Hay algo que debo contarte. Se encontraron en la consulta privada de la doctora, un lugar que siempre había sido sinónimo de buenas noticias para Iria. Pero la expresión de la médica era grave. Esta mañana recibí una llamada muy extraña. Un hombre que decía ser tu marido me preguntó sobre el estado de tu embarazo. Quería saber si había alguna complicación que pudiera afectar tu capacidad como madre. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía darle ninguna información sin tu consentimiento, pero insistió mucho. Dijo que tenía derecho a saber como padre del bebé. Iria sintió una oleada de furia. ¿Ese hombre se identificó como Damián Larralde? Sí. ¿No era tu marido? Mi exmarido. Y no tiene ningún derecho a esa información. La doctora Mendizábal tomó notas cuidadosamente. Voy a asegurarme de que todo el personal esté al tanto. Nadie le dará información sobre ti sin tu autorización expresa. Cuando Iria volvió al apartamento esa tarde, encontró a Noah esperándola con expresión sombría. ¿Qué ha pasado ahora?, preguntó, temiendo la respuesta. He hablado con mi jefe de servicio en el hospital. Esta mañana preguntaron por mí en recepción. Un hombre elegante, bien vestido, que decía ser familiar tuyo. Quería saber mis horarios de guardia. ¿Qué le dijeron? Nada, afortunadamente. Pero Iria está mapeando nuestras rutinas. Está planeando algo. Esa noche, mientras cenaban en silencio, el teléfono de Iria sonó. Era un número desconocido, pero cuando contestó, escuchó la voz de Damián. Sonaba diferente, calmada, fría, peligrosamente controlada. Hola, Iria. ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo has conseguido este número? ¿De verdad importa? He estado pensando mucho en nuestra conversación en el juzgado, y creo que tienes razón. ¿Razón en qué? En que esto no puede quedarse así, pero no como tú piensas. Verás, si no puedo ser el padre de mi hija, si no puedo tener la familia que construí durante 8 años, entonces nadie va a tener nada. El tono de su voz hizo que a Iria se le helara la sangre. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que has abierto una caja de Pandora, querida exesposa, y vas a descubrir que algunas victorias cuestan más de lo que esperabas. Si nos haces daño, ¿me vas a denunciar? ¿Me vas a llevar a juicio? Ya lo has hecho. Ya me has quitado todo. Ahora es mi turno. La línea se cortó. Iria se quedó mirando el teléfono, temblando. ¿Qué ha dicho?, preguntó Noah. Que es su turno. Las dos hermanas se miraron, sabiendo que acababan de cruzar un punto de no retorno. Damián ya no intentaba recuperar a su familia. Ahora solo quería destruirla de ellas. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Iria se preguntó si había subestimado peligrosamente al hombre con el que había estado casada durante 8 años. El bebé se movió inquieto en su vientre, como si sintiera el miedo de su madre. Iria acarició su barriga protectoramente. No va a tocarte, pequeña, susurró. No voy a permitírselo. Pero mientras lo decía, no estaba segura de cómo iba a cumplir esa promesa. Habían pasado 5 días desde la última amenaza de Damián, y el silencio era más aterrador que sus palabras. Iria caminaba por el apartamento de Noah como un animal enjaulado, tocándose el vientre nerviosamente mientras miraba por la ventana cada pocos minutos. Esto no es bueno para el bebé, le dijo Noah, observándola desde la cocina donde preparaba una infusión de tila. Necesitas calmarte. ¿Cómo puedo calmarme? Han pasado 5 días sin noticias. Damián nunca se queda callado tanto tiempo. Está planeando algo. El inspector Aguirre había llamado esa mañana para informar que no habían detectado ningún movimiento sospechoso alrededor del edificio. Las cámaras de seguridad del aparcamiento no habían captado nada inusual. Era como si Damián hubiera desaparecido del mapa. Quizás se ha dado cuenta de que ha ido demasiado lejos, sugirió Noah, aunque su voz no sonaba convincente ni para ella misma. No, tú no lo conoces como yo. Cuando Damián desaparece así, es porque está tramando algo grande. Iria se dirigió al ordenador portátil que había comprado la semana anterior. Durante los últimos días, había estado investigando obsesivamente cualquier rastro de Damián en Internet. Sus redes sociales habían sido eliminadas,
La página web de su empresa mostraba un mensaje de mantenimiento temporal y no había aparecido en ningún evento profesional. Mira esto, le dijo a Noah señalando la pantalla. He estado revisando los registros públicos. Damián vendió su coche hace 3 días. El Mercedes que tanto adoraba. ¿Para qué querría dinero en efectivo? Esa es la pregunta que me da miedo responder. El teléfono de Iria vibró. Era Amaya Echevarria. Iria, necesito verte urgentemente. ¿Puedes venir a mi despacho esta tarde? 1 hora después, Iria estaba sentada frente a la abogada, que tenía una expresión más seria de lo habitual. He recibido información preocupante de la policía, comenzó Amaya. Damián ha estado retirando grandes cantidades de dinero en efectivo de diferentes cajeros automáticos de la ciudad. En total, más de 30.000 euros en los últimos 4 días. ¿30.000 euros? ¿De dónde los ha sacado? Al parecer tenía una cuenta personal que no conocíamos, dinero que había estado acumulando durante años. Iria sintió que se le revolvía el estómago. ¿Y qué significa eso? Significa que está preparándose para algo. Nadie retira esa cantidad en efectivo para gastos normales. Además, he hablado con Leire esta mañana. Damián la contactó ayer. ¿Qué le dijo? Le ofreció 50.000 euros para que se retractara de todo y desapareciera del país. Cuando ella se negó, le dijo algo que me ha puesto muy nerviosa. Amaya hizo una pausa como si le costara repetir las palabras. Le dijo, entonces supongo que tendremos que resolver esto de otra manera. Una manera que no requiera testigos. El aire en el despacho se volvió espeso. Iria se llevó instintivamente las manos al vientre. Creo que Damián ha decidido que si no puede ganar legalmente, va a eliminar el problema de raíz. Y tú, desgraciadamente, eres el problema. Esa noche, Iria apenas pudo cenar. Noah había insistido en cocinar su plato favorito, lentejas con chorizo, pero cada bocado le sabía a cartón. Su hija se movía inquieta en su vientre, como si sintiera la tensión constante de su madre. Tengo que contarte algo, le dijo Noah de repente, dejando el tenedor en el plato. ¿Qué pasa ahora? Esta mañana, antes de irme al hospital, bajé a tirar la basura. El portero me dijo que había un hombre preguntando por nosotras ayer por la noche. Bien vestido, educado. Dijo que era un amigo de la familia y que quería dejarnos unas flores como sorpresa. ¿Y qué le dijo el portero? Que no podía dar información sobre los residentes. Pero Iria, ese hombre sabía que vivíamos en el 2.º piso. Sabía que éramos hermanas. Iria se levantó de la mesa bruscamente, sintiendo una oleada de pánico. Tenemos que irnos de aquí, esta noche. ¿A dónde vamos a ir? ¿A casa de papá? ¿O a un hotel? No importa, pero no podemos quedarnos aquí. Mientras empacaban lo esencial, el móvil de Iria sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando contestó, escuchó una voz que no era la de Damián. Era de mujer, mayor, nerviosa. Señora Calderón, soy Pilar Larralde, la madre de Damián. Iria sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No había hablado con su ex-suegra desde que se había marchado de casa. Señora Larralde, escúcheme, por favor, no tengo mucho tiempo. Damián está aquí en mi casa, pero ha salido un momento. Necesito advertirle. ¿Advertirme de qué? Mi hijo no está bien, Iria. No está bien de la cabeza. Lleva días hablando solo, diciendo cosas terribles sobre usted y sobre lo que va a hacer. He intentado razonar con él, pero no me escucha. La voz de la mujer se quebró. Esta mañana encontré algo en su habitación. Un mapa de Salamanca con marcas en su edificio, en el hospital donde trabaja su hermana, en el despacho de su abogada. Y había fotos. Fotos de ustedes dos tomadas sin que se dieran cuenta. Iria se tuvo que sentar, sintiendo que las piernas no la sostenían. ¿Qué más había? Tijeras, cuchillos, y una nota que decía, si no puedo tener mi familia, nadie tendrá nada. Iria, creo que va a hacerles daño. Creo que va a hacerles daño de verdad. ¿Por qué me cuenta esto? Porque a pesar de todo lo que ha pasado, usted siempre fue buena conmigo. Y porque ese bebé que lleva dentro es mi nieta. Y no voy a permitir que mi hijo le haga daño. Se escuchó el ruido de una puerta al fondo. Ha vuelto. Tengo que colgar. Pero por favor, váyanse de Salamanca. Esta noche. No esperen. La línea se cortó. Iria se quedó mirando el teléfono, temblando de pies a cabeza. ¿Qué ha pasado?, preguntó Noah, que había escuchado parte de la conversación.
Era su madre. Damián tiene mapas, fotos, armas. Vamos a hacernos daño, Noah. Va a intentar matarnos. No tardaron ni 20 minutos en terminar de hacer las maletas. Mientras cargaban el coche de Baltasar, que había llegado desde Ávila en tiempo récord después de que Noah lo llamara, Iria miró por última vez hacia el edificio donde había encontrado refugio durante las últimas semanas. ¿Estás segura de que debemos irnos?, preguntó Noah. Tenemos protección policial. La protección policial no ha impedido que sepa dónde vivimos, dónde trabajas, que tenga fotos nuestras. No, Noah, tenemos que alejarnos de aquí. Mientras conducían hacia la autopista que los llevaría lejos de Salamanca, Iria sintió que su hija se movía con fuerza, como si estuviera protestando por la huida. Tranquila, pequeña, susurró. Mamá va a protegerte, pase lo que pase. Pero mientras veía las luces de la ciudad desaparecer por el retrovisor, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que huir no sería suficiente. Damián no era el tipo de hombre que se rendía, y ahora que había perdido todo, no tenía nada más que perder, lo que lo convertía en el enemigo más peligroso posible. La casa rural que Baltasar había alquilado en los Montes de León estaba rodeada de robles centenarios, y un silencio que debería haber sido tranquilizador. Pero Iria no había pegado ojo en las 3 noches que llevaban allí. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, cada sombra entre los árboles la ponía en alerta máxima. Era su 8º mes de embarazo y su cuerpo le pedía descanso, pero su mente no podía parar. Sabía que era imposible que Damián las hubiera encontrado tan rápido, pero no podía quitarse de encima la sensación de estar siendo observada. «Necesitas dormir», le dijo Noah esa mañana, estudiando las ojeras profundas de su hermana. «El bebé necesita que estés fuerte». «No puedo. Cada vez que cierro los ojos lo veo. Veo su cara en el juzgado cuando le quitaron todo. Veo esa expresión de locura». Baltasar entró en la cocina con expresión grave, llevando su móvil en la mano. Era el inspector Aguirre. «¿Tienen noticias?» Iria sintió que se le paraba el corazón. «¿Qué tipo de noticias?» Encontraron el coche de alquiler de Damián abandonado en una gasolinera de Astorga. Está a menos de 50 kilómetros de aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Noah dejó caer la taza que tenía en las manos, que se estrelló contra el suelo de piedra. ¿Cómo es posible? Nadie sabía dónde estábamos. El inspector dice que debió seguirlos desde Salamanca, manteniéndose a distancia. Ha estado cazándolas como un depredador. Iria se levantó bruscamente, sintiéndose mareada. «Tenemos que irnos. Ahora». «¿A dónde?», preguntó Baltasar. «Si nos ha encontrado aquí, nos encontrará en cualquier parte. Entonces, ¿qué propones? ¿Que esperemos a que aparezca y nos haga daño? Propongo que dejemos de huir y que le plantemos cara de una vez por todas». La voz había venido desde la puerta. Los 3 se giraron para ver a Amaya Echevarria entrando en la casa, seguida de 2 agentes de la Guardia Civil. «¿Cómo nos han encontrado?», preguntó Noah. «Les puse un dispositivo de rastreo en el coche cuando salieron de Salamanca. Por su propia seguridad», explicó Amaya. «Y menos mal, porque Damián no es el único que los ha estado siguiendo». Uno de los guardias civiles, un hombre mayor con aire de autoridad, se dirigió directamente a Iria. «Señora Calderón, soy el sargento Vidal. Tenemos razones para creer que su exmarido está armado y que planea un ataque esta noche. ¿Cómo lo saben?» Su suegra volvió a contactar con nosotros. Al parecer, encontró en la habitación de su hijo planos detallados de esta casa. Los había obtenido de la inmobiliaria que gestiona el alquiler. Iria sintió que se le desplomaba el mundo. ¿Cómo consiguió esa información? Se hizo pasar por su padre al teléfono. Dijo que había perdido las llaves y necesitaba que le enviaran los planos para localizarlas. Amaya se acercó a Iria y le puso una mano en el hombro. «Pero esta vez estamos preparados. Tenemos agentes rodeando la casa. Cuando Damián aparezca, lo arrestaremos. ¿Y si no aparece? ¿Y si se ha dado cuenta de que es una trampa? Aparecerá», dijo el sargento con seguridad. Los hombres como él no pueden resistirse a la confrontación final. Su obsesión es más fuerte que su instinto de supervivencia. Como si sus palabras hubieran sido una profecía, el móvil de Iria sonó. Era Damián. «Contesta», le pidió el sargento, «pero mantén la calma y trata de que hable el mayor tiempo posible». Con manos temblorosas, Iria aceptó la llamada. «Hola, Iria».
¿Cómo estás disfrutando de tus pequeñas vacaciones en el campo? Su voz sonaba extrañamente calmada, pero había algo en el tono que la hizo estremecer. ¿Qué quieres, Damián? Quiero hablar contigo. Solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. No tenemos nada de qué hablar. Oh, pero sí que tenemos. Tenemos que hablar de mi hija, de mi derecho a conocerla, de lo que me has quitado. Tú te quitaste todo tú solo cuando decidiste traicionarnos. ¿Traicionaros? ¿Crees que lo que hice fue una traición? Lo que tú has hecho es mucho peor, Iria. Me has destruido completamente. Mi empresa, mi reputación, mi futuro, todo por un desliz. No fue un desliz, fue un año de mentiras. Era solo sexo. No significaba nada. Por primera vez en meses, Iria sintió algo diferente al miedo. Sintió lástima por el hombre que había sido su marido. Ese es el problema, Damián. Para ti no significaba nada, pero para mí lo significaba todo. Significaba que nuestro matrimonio era una mentira. Significaba que mientras yo soñaba con nuestra familia, tú estabas construyendo otra vida a mis espaldas. Iria, sal de la casa. Ahora, ven sola hasta el claro que hay detrás de los robles. Tenemos que resolver esto. No voy a ninguna parte contigo. Sí vas a venir, porque si no lo haces, voy a entrar en esa casa. Y no solo vas a sufrir tú. La línea se cortó. El sargento inmediatamente activó su radio. Todas las unidades. El sospechoso está en movimiento. Mantengan posiciones pero prepárense para actuar. No voy a salir, dijo Iria con firmeza. No voy a darle esa satisfacción. No tiene que hacerlo, respondió el sargento. Estamos preparados para esto. Pero antes de que pudiera terminar la frase, se escuchó un estruendo tremendo. Alguien había lanzado una piedra contra la ventana del salón, haciéndola añicos. ¡Iria!, gritó la voz de Damián desde afuera. «Sal ahora o entro a buscarte». Los guardias se movieron inmediatamente hacia las ventanas, pero el sargento levantó la mano para detenerlos. «Esperen, queremos que se acerque más. Tienes 30 segundos». Iria se dirigió hacia la ventana rota, ignorando las protestas de su familia. Podía ver a Damián en el claro, a unos 50 metros de la casa. Incluso desde esa distancia podía ver que estaba cambiado. Más delgado, con el cabello desgreñado, ropas arrugadas. Ya no era el empresario exitoso que había conocido. Era un hombre roto, obsesionado, peligroso. «Estoy aquí, Damián», le gritó. «Pero no voy a salir. Entonces tendré que entrar». Damián comenzó a correr hacia la casa. El sargento gritó por la radio. «Ahora, todas las unidades». Pero Damián era más rápido de lo que habían calculado. Llegó a la puerta principal, antes de que los agentes pudieran interceptarlo, y la golpeó con algo pesado, haciendo que se abriera de par en par. Entró como un huracán, con los ojos inyectados en sangre y algo brillante en la mano, que Iria tardó un segundo en reconocer como un cuchillo. «Por fin podemos hablar en privado», gritó mirando alrededor hasta que sus ojos se posaron en ella. Pero entonces vio a los guardias civiles emergiendo de sus posiciones, y su expresión cambió completamente. De la obsesión pasó a la furia descontrolada. «Me has tendido una trampa. Damián, por favor», dijo Iria levantando las manos. «Deja el cuchillo. Esto no tiene que terminar así». «¿Cómo tiene que terminar entonces? ¿Conmigo en la cárcel mientras tú vives feliz con mi hija? Tiene que terminar contigo aceptando las consecuencias de lo que hiciste. Yo no hice nada malo. Todo esto es culpa tuya». Damián se abalanzó hacia ella con el cuchillo en alto, pero antes de que pudiera alcanzarla, Baltasar se interpuso entre los dos. «Por encima de mi cadáver», dijo el hombre mayor con una voz que no admitía discusión. Damián se detuvo por un momento, mirando al hombre que había sido como un padre para él durante 8 años. «Apártate, Baltasar. Esto no es contigo. Sí es conmigo. Es con mi hija y con mi nieta. Y no voy a permitir que les hagas daño». Por un instante, Damián pareció dudar. Sus ojos se movieron entre Baltasar, Iria y los agentes que se acercaban lentamente. «Podías haberlo tenido todo», le dijo finalmente a Iria. «Podíamos haber sido felices». «Fuimos felices», respondió ella con tristeza. «Hasta que tú decidiste destruirlo». Damián miró el cuchillo en su mano, luego a la mujer que había sido su esposa, y finalmente a su propio reflejo en los cristales rotos de la ventana. «Si no puedo tenerte», murmuró. Pero antes de que pudiera completar la frase, el sargento Vidal le disparó con una pistola eléctrica.
Damián se desplomó en el suelo, convulsionando, mientras el cuchillo rodaba lejos de su alcance. En el silencio que siguió, solo se escuchaba la respiración agitada de todos los presentes y los gemidos ahogados de Damián en el suelo. Iria se llevó las manos al vientre, sintiendo cómo su hija se movía inquieta en su interior. «Ya está, pequeña», susurró. «Ya terminó. El monstruo no puede hacernos más daño». Mientras los guardias civiles esposaban a Damián y lo sacaban de la casa, él giró la cabeza para mirarla una última vez. «Esto no ha terminado, Iria», murmuró. «Nunca va a terminar». Pero por primera vez en meses, Iria lo miró sin miedo. «Para mí sí ha terminado», respondió. «Hace mucho tiempo». Y mientras veía cómo se llevaban al hombre que una vez había amado, sintió algo que había perdido hacía meses. Paz. La guerra había terminado, y ella había ganado. 6 meses después, el apartamento de Valladolid que Iria había alquilado era pequeño pero luminoso, con ventanas que daban a un parque donde las madres jóvenes paseaban con sus cochecitos por las mañanas. Desde su escritorio, podía ver el ir y venir de la vida cotidiana mientras trabajaba en su ordenador, editando el último vídeo de su canal de YouTube. Vega Calderón dormía plácidamente en su cuna al lado del escritorio. A los 4 meses, ya mostraba una personalidad decidida. Lloraba cuando tenía hambre, sonreía cuando estaba contenta, y miraba el mundo con unos ojos curiosos que le recordaban dolorosamente a los suyos propios, no a los de su padre. «Buenos días, pequeña guerrera», murmuró Iria acariciando suavemente la mejilla de su hija. «Mamá tiene que terminar de trabajar y después iremos al parque». El canal Maternidad Real había crecido exponencialmente en los últimos meses. Lo que había comenzado como una forma de terapia personal se había convertido en una comunidad de más de 500,000 de seguidores que encontraban en las historias de Iria un reflejo de sus propias luchas y triunfos. Sus vídeos no solo hablaban de embarazo y maternidad, hablaban de reconstrucción personal, de encontrar fuerza en los momentos más oscuros, de criar hijos sola sin vergüenza ni autocompasión. Cada semana recibía cientos de mensajes de mujeres que le contaban cómo su historia les había dado valor para dejar relaciones tóxicas, para denunciar maltratos, para creer en su propia capacidad de superación. El teléfono vibró. Era Noa, que la llamaba desde Salamanca, donde había retomado su trabajo en el hospital. «¿Cómo está mi sobrina favorita?», preguntó con voz alegre. «Es tu única sobrina», rió Iria. «Pero está perfecta». Ayer sonrió por primera vez. «¿De verdad? No fueron gases». «Tengo que verlo. Este fin de semana voy para allá sin falta». «¿Cómo van las cosas por el hospital?» «Bien. Ya nadie pregunta por lo que pasó. Al final, todo el mundo se cansa de los chismorreos». «¿Y tú? ¿Cómo van los números del canal?» Iria miró las estadísticas en su pantalla. «Este mes he ganado más dinero que en mis últimos 6 meses trabajando para otros». «Es increíble, Noa. Tengo ofertas de colaboración. Me han propuesto escribir un libro. Incluso me han invitado a dar charlas en universidades. Estoy tan orgullosa de ti, hermana. Mira todo lo que has construido desde cero». Después de colgar, Iria se quedó un momento mirando por la ventana. Era cierto. En menos de un año había perdido un matrimonio, pero había ganado una hija, una carrera, una independencia que nunca había tenido, y sobre todo, una versión de sí misma que no sabía que existía. El portero automático sonó. Era Amaya Etxebarria, que había venido desde Salamanca para un asunto legal pendiente. «Buenos días, Iria. ¿Cómo está la pequeña empresaria?» «Muy bien. Gracias. ¿Qué noticias traes?» Amaya se sentó en el sofá, estudiando cuidadosamente a Iria. Los cambios eran evidentes. Había recuperado el peso que había perdido durante los meses de estrés. Su cabello brillaba con salud, y sobre todo, sus ojos tenían una seguridad que no había visto nunca durante el matrimonio. Damián ha sido condenado a 3 años de prisión por amenazas, acoso y malversación de fondos. Además, tiene prohibición de acercarse a ti y a Vega durante 10 años. Y Leire ha testificado en su contra definitivamente. Está trabajando ahora en una empresa de marketing digital en Madrid. Me envió esto para ti. Le entregó una carta. Iria la abrió con curiosidad. «Iria, nunca podré disculparme lo suficiente por mi parte en todo lo que pasó, pero quiero que sepas que tu valor para plantar cara me inspiró a hacer lo correcto.
Gracias por enseñarme que a veces la mayor venganza es simplemente vivir bien. Te deseo toda la felicidad del mundo. Leire. Iria dobló la carta y la guardó en un cajón. ¿Hay algo más? Sí. La demanda civil. Los tribunales han fallado a tu favor. Damián tendrá que pagarte una indemnización por daños morales y una pensión para Vega, aunque dudo que tenga mucho dinero después de pagar a sus abogados y las multas fiscales. No me importa el dinero, dijo Iria, y se dio cuenta de que era completamente cierto. Ya no lo necesito. Esa tarde, mientras paseaba por el parque con Vega en el cochecito, se encontró con Marta, una de sus vecinas que también era madre soltera. ¿Cómo van las grabaciones?, le preguntó Marta. Mi hermana en Barcelona no para de hablar de tu último vídeo sobre establecer límites. Me alegra que le haya servido. ¿Y tú cómo estás con lo de tu ex? Mejor. Seguí tu consejo y hablé con un abogado. Resulta que no puede quedarse con el apartamento solo porque él paga la hipoteca. Tengo derechos también. Mientras caminaban, Iria reflexionó sobre lo extraño que era convertirse en inspiración para otras mujeres. Ella no se sentía como una heroína. Simplemente se sentía como alguien que había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir y proteger a su hija. Esa noche, después de acostar a Vega, se sentó frente a la cámara para grabar su vídeo semanal. Había decidido que era hora de contar la parte final de su historia. Hola, mi gente hermosa. Comenzó con la sonrisa natural que había desarrollado durante estos meses. Soy Iria. Y como siempre, bienvenidos a Maternidad Real. Hoy quiero hablarles de algo importante. De cómo es la vida después de ganar una batalla que nunca quisiste luchar. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Hace un año, mi mundo se derrumbó cuando descubrí que mi marido me engañaba estando yo embarazada. Muchos de ustedes han seguido mi historia desde entonces. Han visto mi dolor, mi miedo, mi lucha. Pero hoy quiero hablarles de algo diferente, de la paz. Se levantó y se acercó a la cuna donde dormía Vega. Esta pequeña guerrera y yo hemos construido una vida nueva. No es una vida perfecta, pero es nuestra. No es una vida sin miedo, pero es una vida donde el miedo ya no nos controla. Y sobre todo, es una vida donde cada decisión que tomo está basada en el amor propio, no en el miedo al abandono. Volvió a sentarse frente a la cámara. ¿Sabéis qué es lo más increíble? Que el hombre que pensé que me había destruido en realidad me liberó. Me obligó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Me enseñó que podía sobrevivir a mi peor pesadilla y salir más fuerte del otro lado. Su voz se volvió más firme. A todas las mujeres que me están viendo y que están pasando por algo similar, quiero decirles algo. No os estáis volviendo locas. Vuestro dolor es real, vuestra rabia es justificada, y vuestra capacidad de salir adelante es infinitamente mayor de lo que creéis. Miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como promesas de futuro. Él no me rompió, me transformó. Solo aceleró el proceso de convertirme en quien siempre debía ser, una mujer que no necesita que nadie la complete, porque ya está completa. Una madre que puede dar a su hija el ejemplo de que las mujeres fuertes no nacen, se hacen, y se hacen a base de plantarle cara a la vida cuando la vida decide probarnos. Apagó la cámara y se quedó un momento en silencio. Vega se removió en su cuna, haciendo esos ruiditos dulces que los bebés hacen mientras sueñan. ¿Con qué estarás soñando, pequeña?, susurró Iria. Espero que sea con un futuro donde las mujeres como tu mamá no tengan que luchar tanto para que las respeten, pero si tienes que luchar, sabrás cómo hacerlo. Te lo prometo. Se acercó a la ventana y miró las estrellas. En algún lugar de España, Damián estaba en una celda pagando por sus decisiones. Leire estaba construyendo una nueva vida en Madrid. Noa estaba salvando vidas en Salamanca. Baltasar estaba durmiendo tranquilo en Ávila, sabiendo que su hija y su nieta estaban seguras. Y ella, Iria Calderón, estaba exactamente donde tenía que estar, en su propio hogar, con su propia hija, viviendo su propia vida, por sus propias reglas. Por primera vez en años, no tenía miedo del futuro, no porque fuera a ser fácil, sino porque sabía que era lo suficientemente fuerte para cualquier cosa que viniera. El móvil vibró con una notificación. Su último vídeo ya tenía miles de visualizaciones y cientos de comentarios de mujeres agradeciendo su honestidad, su fuerza, su ejemplo. Sonrió. Había empezado hablando a una cámara para sanar su propio dolor.
Ahora estaba ayudando a sanar el dolor de miles de mujeres que, como ella, habían descubierto que la mayor venganza no es destruir a quien te lastimó, es construir una vida tan plena, tan auténtica, tan hermosa, que el pasado se vuelve irrelevante, y esa vida acababa de comenzar. 2 años después, el auditorio de la Universidad de Salamanca estaba abarrotado. Más de 500 estudiantes, profesores y madres de toda Castilla y León habían acudido a escuchar la conferencia de la vulnerabilidad a la fortaleza, maternidad y superación personal que impartía Iria Calderón. Desde el escenario, Iria podía ver rostros expectantes, muchos de ellos mujeres que reconocía de sus vídeos y que habían viajado específicamente para conocerla en persona. Su libro, Renací cuando me rompieron, había estado durante 8 semanas consecutivas en la lista de los más vendidos, y las invitaciones para conferencias llegaban desde toda España. Hace exactamente 3 años, comenzó con la voz firme y cálida que había caracterizado sus vídeos. Yo era una mujer que creía que su valor dependía de mantener feliz a un hombre que la traicionaba cada día. Creía que el silencio era virtud, que aguantar era amor, y que mi felicidad era responsabilidad de otra persona. En primera fila, Noa sonreía orgullosa mientras sostenía a Vega, que ahora con 2 años y medio observaba a su madre con ojos brillantes e inteligentes, aplaudiendo cada vez que el público lo hacía. Hoy os hablo como una mujer que descubrió que su mayor fracaso fue en realidad su mayor regalo, porque cuando el suelo se hundió bajo mis pies, aprendí a volar. Baltasar, sentado junto a su hija y su nieta, se enjugó discretamente una lágrima. Recordaba a la mujer rota que había llegado a su casa aquella noche terrible, y ahora veía a una líder que inspiraba a miles de mujeres a encontrar su propia fuerza. Quiero contaros algo que nunca he compartido públicamente, continuó Iria. Hace 6 meses recibí una carta desde la prisión. Era de él, de Damián. Un murmullo recorrió el auditorio. Me pedía perdón. Me decía que había reflexionado, que había entendido el daño que me había causado, que quería conocer a su hija cuando saliera de la cárcel. Me suplicaba una segunda oportunidad. El silencio era absoluto. ¿Sabéis qué hice con esa carta?, preguntó sonriendo. La leí, la guardé en un cajón y seguí con mi vida, porque había aprendido algo fundamental. El perdón no significa volver, el perdón significa liberarte del peso del resentimiento, pero no significa borrar las consecuencias. Sacó su móvil y mostró una foto de Vega jugando en un parque. Esta pequeña guerrera no conoce a su padre biológico, pero está rodeada de amor. Tiene un abuelo que la adora, una tía que es su segunda madre, y una madre que le está enseñando que las mujeres fuertes no nacen, se construyen. Una joven del público levantó la mano. ¿No crees que Vega tiene derecho a conocer a su padre? Iria reflexionó un momento antes de responder. Cuando Vega tenga edad suficiente para entender, le contaré la verdad. Le diré que su padre la amó antes de que naciera, pero que eligió destruir esa familia con sus decisiones, y le diré que ella puede elegir si quiere conocerlo o no, pero esa decisión será suya, no mía, y no de él. Otra mujer preguntó, ¿qué le dirías a una mujer que está pasando por lo mismo que tú pasaste? Le diría que no es su culpa, que no está loca, que su dolor es real y válido, y que la mujer más fuerte que conocerá en su vida es la que ve en el espejo cada mañana, aunque ahora mismo no lo sepa. Al final de la conferencia, mientras firmaba libros, una mujer joven se acercó con lágrimas en los ojos. Iria, quería darte las gracias. Mi marido me engañó cuando estaba embarazada de mi segundo hijo. Tus vídeos me ayudaron a entender que merecía algo mejor. Ayer firmé los papeles del divorcio. ¿Cómo te sientes?, preguntó Iria, tomando las manos de la mujer. Asustada, pero por primera vez en años también me siento libre. Entonces ya has ganado, sonrió Iria. El miedo es temporal, la libertad es para siempre. Esa noche, en el hotel donde se hospedaba, Iria acostó a Vega después de leerle su cuento favorito, La princesa que se salvó sola. Mientras la pequeña se quedaba dormida, le susurró, ¿sabes qué, mi amor? Mamá ya no se despierta por las noches preguntándose qué hizo mal. Ya no se mira al espejo buscando defectos. Ya no necesita que nadie la valide para saber que vale. Vega murmuró algo ininteligible en sueños y sonrió. Y cuando tú crezcas, pequeña mía, vas a saber desde el primer día que eres completa por ti misma.
que mereces amor verdadero, no migajas de afecto, que tu valor no depende de nadie más que de ti. Se acercó a la ventana del hotel, que daba a la plaza donde tantas veces había caminado con miedo durante los meses del divorcio. Ahora esa misma plaza representaba algo diferente, el lugar donde había aprendido a luchar. Su móvil vibró con un mensaje de una seguidora. Iria, gracias a tu historia tuve el valor de denunciar a mi ex por maltrato. Hoy has sido condenado. Mi hija y yo estamos seguras por fin. Sonrió y respondió, tú hiciste todo el trabajo difícil. Yo solo te acompañé. Eres una guerrera. Se preparó para dormir pensando en todo lo que había ganado desde aquella noche terrible en Segovia. No solo había recuperado su vida, había descubierto una vida que nunca supo que podía tener, una vida donde cada mañana se despertaba emocionada por las posibilidades del día, una vida donde su trabajo consistía en ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza, una vida donde su hija crecía viendo que las mujeres pueden ser completas, exitosas y felices por sí mismas. Antes de cerrar los ojos, miró una última vez la foto que tenía en la mesilla. Ella y Vega en la playa el verano pasado, ambas riendo a carcajadas mientras construían castillos de arena. En esa foto se veía exactamente lo que era. Una mujer que había convertido sus cicatrices en alas, su dolor en propósito y su ruptura en renacimiento. No había vencido a Damián, se había vencido a sí misma, a la versión de sí misma que creía que necesitaba a alguien más para ser completa. Y esa había sido la victoria más importante de su vida. ¿Tú tendrías el valor de convertir tu mayor dolor en tu mayor fortaleza, como hizo Iria? ¿Crees que es posible encontrar la libertad verdadera después de una traición tan profunda? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, dejen su opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.